En cuanto decimos fuerte, sentémonos, mis hermanos y amigos, y vamos a estudiar hoy la palabra de Dios. Quiero hablar de un tema que ya que terminamos hace 8 días, hace 15, de hecho estuvimos en el culto de familias, que Dios ha estado bendiciendo a las familias, ¿cierto? En febrero fue el primer culto que fue con el tema de la doctrina de qué, hermano Carlos y hermana, ¿qué quieres del Señor? Y había una doctrina, bueno, entonces hemos estado trabajando unas doctrinas. La doctrina del amor fue la de la semana pasada, y cada vez las familias tienen una doctrina para trabajar. Entonces, por eso está para todo el año, para que ustedes se preparen, para que mire qué le corresponde y vaya estudiando bastante, ¿sí? Y orándole a Dios para que le use y le dirija. Hay unas familias que no están ahí porque no nos dan 2 meses del año. Yo quería tener un poco más de meses en el año, pero no se pudo, difícil. Entonces, más bien dije, vamos a repartirlo en 2 años. Otro año, familias, ¿sí? Ahí están nuestros muchachos, vean. Por ejemplo, ahí podemos unir a varios. De pronto, hermano Alex, hermano Steven, son una familia. Amén. Que pueden participar en uno de esos cultos. Y pueden unirse con otra familia que quiera, porque esto es de Dios y es un sentir. Si alguien quiere, entonces puede también unirse. Y si no quiere, entonces yo lo programo y ya. Bueno, será que todo es voluntario. No, es una bendición. Servirle a Dios es una de las bendiciones más grandes. Entonces, hoy quiero que hablemos un poco y empecemos el tema sobre la ética cristiana. ¿Por qué cristiana? Porque es algo que debemos entender un poco, ¿sí? Cuando nosotros somos éticos de la empresa, incluso los trabajadores sociales también, la mujer una trabajadora social, y hay unos aspectos deontológicos que al trabajador social, al psicólogo, al médico, etcétera, etcétera. Y también tenemos unos principios que debemos de tener, porque ¿cómo no estudiarlo nosotros los principios éticos? Si lo estudiamos en una empresa, ¿cómo no estudiarlos aquí en la iglesia y con la palabra de Dios? Por eso cuando hablamos de ética, y en algún momento haremos la comparación de ética y moral, son 2 cosas distintas, que es bueno que las comprendamos. Esto lo vimos en la escuela, los que estuvieron en la escuela, cuando nos daban la materia de ética y valores. ¿Sí se acuerdan? Ética y valores. Yo sé que ustedes no se acuerdan, yo no me acuerdo nada de lo que me enseñaron en el tiempo. Pero vamos a aplicarlo. Aquí sí hay unas damas que sí recuerdan esos. Bueno, el título lo recuerdan. Pero sí, ahora entendamos en la vida cristiana, ¿sí? Porque como pastores necesitamos tener ética, y también como cristianos. O sea, mejor dicho, prepárense entonces para escuchar la palabra de Dios. Bueno, la ¿no dice usted que dijo ética? Pero si está dentro del no son principios de nada. Y si la renunciar, Dios siempre va a dar Dios. Y la palabra ética viene es costumbre, viene de esas costumbres de tiempo, como la palabra, aunque eso está Dios ha enseñado.
Yo siempre lo defino, pero luego les explico bien para que podamos entenderlo. Entonces, la definición de ética es, o va bien, ¿qué estudia la ética? La conducta que nosotros tenemos en ciertos lugares, ¿sí? No es lo mismo nosotros estar, digamos, si estamos en un paseo, no es lo mismo que estar aquí en la iglesia. Son diferentes las formas de cómo debemos de comportarnos, pero sí hay unos principios que nos rigen. Bueno, yo le voy a decir por dónde vamos a pasar y ya luego pasaremos hoy, dentro de 8 días y hasta que Dios quiera. No hasta que Dios venga, ya, no hasta que Dios quiera, puede ser otros 2 o 1, bueno, lo que Dios quiera. Pero hay aspectos éticos, pero hay que mirar que la ética, cómo la ética está en la palabra. También hay aspectos en algo, en cómo nos comportamos delante de las personas, cómo hablamos, en cómo, por ejemplo, el que presta plata. ¿Sí? Vamos a mirar un poco sobre eso. El deudor, el codeudor. Bíblicamente, ¿qué es un codeudor? El fiador, ¿sí? Porque muchas veces no sabemos qué es el fiador. Y es algo tan bonito que cuando yo lo entendí, yo ya digo sí o no. Y si soy fiador, pues ya sé de qué se trata eso y lo haría y digamos, he estado dispuesto. Bueno, en este momento no estoy abierto ahorita a veces en la fila te doy no soy buen, ¿cómo dicen ahí? Bueno, tengo de deudor, entonces no. Pero si el hermano, no, está. Pero ya miramos si sí estamos dispuestos o no. Si vamos a la ética, podemos encontrar el hedonismo y muchas cosas desde la parte filosófica. Gracias. Rey del corazón. Mi esposa, gracias, Dios. Yo pensé que no. Vamos a cumplir 23 años de casados. Y todavía pone bonita. Tan bonita. Bueno, no hay. Bueno, no, eso es bonito, no. Eso es ético, ¿verdad? Bueno, sigamos mejor para que la hermana no se nos ponga más rojita. No, pero es, bueno, es con cariño, es con amor, claro. Usted sabe que es sincero. Ahora, cuando hablamos de la ética, bíblicamente hay unos fundamentos que son importantes que debemos de tener claros, ¿sí? Primero que todo es que el que es ético no es perfecto. Porque a veces cree, no, entonces que relacionamos lo que no es ético a la imperfección del ser humano, ¿sí? Y sucede que todos somos imperfectos, aunque estamos en el camino de la perfección. Por eso, en primera carta a los Corintios de Pablo, en el capítulo 1, en el versículo 26, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que siendo... Bueno, les doy una noticia. Con la bendición de los votos de la casita, más un voto que se está dando extra de un hermano de ECOM, el líder, vamos a comprar el computador esta semana. Ya lo compramos, solo que no lo hemos pagado, pero ya lo compramos, ¿sí? Entonces vamos a tener posiblemente ya, si no es, yo creo que más bien la otra semana ya tenemos computador, porque sabemos que ya se le están tostando ahí, ya se están tostando, pues no los hermanos, sino los computadores están tostando. Entonces a veces le dice el líder de ECON, le dice, hermano, es que a veces nos dicen, que páselo, y el computador tostado. Entonces ellos son ahí sufriendo y que
pare de sufrir ya y tengamos entonces el computador. Y es con los votos que estamos dando, porque esto es de nosotros. Entonces, esto es de todos. Entonces es una bendición. Ahora entonces dice, pues mirad hermanos vuestra vocación. ¿Está hablando a quiénes? A los hermanos de... ¿Y de dónde es Corinto? ¿De dónde son? ¿Qué nacionalidad? Japoneses. ¿De dónde son? A ver. Pero Corinto, ¿qué nacionalidad es? Eso es una ciudad, Corinto. No vinieron hoy los bibliólogos pues de esa área, ustedes son de otras áreas. Son los griegos, ¿sí? Por eso, entonces, el Señor, porque predica a Grecia, y ahí están preguntando el hermano Google. Entonces, hermanos, ustedes que están allá en Corinto, mirad vuestra vocación, que no sois muchos los sabios según la carne, es decir, según la cultura, según el gobierno o según las universidades griegas, ustedes no son muchos los sabios. O sea, ustedes no son los más sabios de allá, no están dentro de esa curva, ¿sí? Esa economía, ni muchos poderosos, ni siquiera son los que están en los gobiernos, ni muchos nobles, ni tampoco son formalistas. Nobles es como de la sociedad. ¿Sí? Y sigue diciendo, si no lo decimos, porque entonces muchos necios antes, que para avergonzar a los sabios, para tener y hacer cosas que no hacen los sabios. Y dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, ¿cierto? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a que nadie se jacte en su presencia. Es decir, a fin de que alguien diga, es que yo soy de lo mejorcito del mundo, sino que alguien diga, es que Dios me escogió sin ser de lo más reconocido del mundo para darme su gracia, para hacer algo conmigo. Amén. Es decir, no somos, digamos, los perfectos o los más sabios del mundo, pero así todo Dios nos escoge, y fuera de eso ¿no le parece muy bonito? Y vive dentro de nosotros, ¿cierto? Por eso es que uno con debilidades y flaquezas ha podido alcanzar lo más grande, tener la gran majestad del universo dentro de él y dentro de ella. Amén. Dios es sencillo, muy bonito. Hay lugares más sencillos donde Dios se mueve, ¿sí? Porque lo que importa ahí o lo más grande es la presencia de Dios. Y cuando nos estamos bajitos, Dios se exalta en medio de nosotros. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Por eso alguna vez hablaremos de eso, por eso hay que estar vestidos de Dios, ¿sí? Y usted está vestido de Dios, y eso se le debe notar, porque esa es la autoridad que usted tiene espiritual, y hasta aquí en la tierra, o sea, en lo físico o en lo material, ¿sí? Eso es como ver si usted va por ahí en la calle y ve una persona cualquiera, hombre X, y le hace usted así en la moto, ¿usted qué hace? Usted no le choca la mano.
le hace decir. Entonces usted llega y para, en la moto o en el carro. O usted sigue. Pues yo sigo derecho, más que usted se para y lo saluda. Venga, ¿quién es usted? ¿Dónde viene? No, usted diga a mí. Amigueros. Pero yo sigo derecho porque yo no sé quién es. Me da miedo a veces, porque uno no sabe quién es. Pero sí, y si uno se da cuenta que él es un agente de tránsito, entonces uno qué hace, pues es que para mí era como cualquiera. ¿Por qué? Tenía el traje, no tenía su persona, es una de las cosas civil. No es lo mismo que cuando lo ve con traje. Cuando usted lo ve con traje, usted, algunos el corazón se le acelera, solo con verlo. Ahí va a parar, como el, sí, como el amigo mío, un padre allá en Argentina, que me contaba una vez, yo le contaba acá, no. Entonces llega él y me cuenta que él estaba por allá y salió sin papeles, él no estaba todavía en la iglesia, porque hay que hablar también otras cosas ahí, de algunas, bueno, de eso, venga, pero sigue pidiendo lo bueno. Ahora, entonces llega él, sale sin papeles de la moto y sin nada, que no tenía. Cuando por allá ve el tránsito, allá lejos ve el tránsito, y dice, uy, el tránsito, no. Entonces él está ahí, dice, no, me van a parar. Y entonces está hablando, che, me van a parar, no sé quién sé, quién. Entonces está así, no, yo no tengo papeles, ¿qué hago? Cuando están dando así, no, ya, y se le para la voz al tránsito. Y el tránsito lo mira, pues, oye, ¿y usted qué? ¿Vos no me ibas a parar? No, yo no me iba a parar, pero bueno, ya que paró, venga, pues con los papeles de la moto. Háceme los papeles, ¿no? Y él dice, no tengo papeles. Entonces, ¿por qué paró? Yo pensé que me iba a parar. Y dice, pero entonces me va a tocar informarte, pero dice él que el tránsito era muerto de risa y dice, pues sí es mucho torombolo, es para Argentina. Es como decir hermano de sangre. Y le dice, ¿sabes qué? Me hiciste reír tanto que no vayas, señor. Paró. Vaya mejor, porque es que. ¿Y por qué? ¿Pero por qué paró? O sea, solo verlo vestido ya le produjo algo a él, ¿sí? Por eso dice la Biblia que hay que estar revestidos de Cristo, estamos vestidos de Dios. Porque cuando nos vestimos de Dios, entonces nuestra forma de cómo nos ve la gente y cómo nos ve el mundo espiritual cambia. ¿Sí? Por eso es que ahí en 1 Pedro 5:8 dice, porque estamos hablando y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Pues esto es algo importante, que lo entendamos, ¿sí? Cuando dice ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en el 9 dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, hay que estar llenos de Dios, resistiendo al enemigo, pero eso lo logramos cuando estamos bien ubicados en Dios. Porque usted dice, ¿qué soy el perfecto aquí? Está en su... Y no. Porque si alguien quiere hablar entre vosotros, ¿qué tiene que hacer? Hágase menos, sírvale a los demás. ¿Sí? Por el único grande aquí es Dios. Eso yo lo digo y lo repito. El único perfecto es Dios. Por eso a los amigos les digo, no mire al pastor, porque el pastor es tal persona, mire a Dios, que Él nunca se equivoca. Puesto los ojos en Jesús, es que no hay donde más poner los ojos, no le pongo los ojos en nadie. Si usted puede mirar a la gente, ¿sí? Me gustaría algún día poner
que no mire a nadie, mire a Jesús. No mire a Judas, porque habrá algún Judas aquí. Nada, esa no es la pregunta. ¿Sí? Entre los discípulos había un Judas, había un Pedro que le negaba, había un Tomás que no creía. Y había otros que ni sonaban ni tronaban. ¿Sí? O sea, pero había unos también realmente. Luego llega Dios y también forma a algunos de ellos. ¿Por qué? Porque no podemos mirar al que no se comporta bien. Eso se lo digo a los amigos hoy. Voy a mirar a otros pastores. Hay pastores, amigos míos, que ya no están en el ministerio. Fallaron. Entonces yo también, ya me voy, no, yo no creo en nada. No. Es un ser humano y puede fallar. Hay que mirar a Dios. Es uno de los sitios de la ética. Mire a Dios y aprendan de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? Por eso, vemos en la palabra de Dios que también hablan los pastores y también los... Y por eso se trata con los pastores. Que cuando Dios nos encarga a nosotros pastores, debemos de tener un comportamiento según la palabra de Dios. Porque hay cosas que también me dicen, sí, es que por todo ay, no, yo pensé que eran ángeles en la tierra encarnados, viendo a la mano no molestar, no molestar. Sí, porque algún amigo pensará, ay, los pastores, no, o sea, hay pastores que no tienen buenos comportamientos y necesitan escuchar este mensaje. ¿Sí? Ay, sí. Uno se va metiendo ahí en cosas, pero otros estamos bien ubicados. Ubiquémonos bien, no se me desubique. No me crea mucho, ¿cierto? Porque el altivo que hace Dios dice, uy, porque o sea, Dios tan grande y soberano, y Dios es una majestad, y ven por ahí unas que lo pecho allá, o sea, el mejor, no, o la mejor, no. Yo, bueno, sí, verdad, pero esta no, pero, por eso, miremos en 1 Timoteo 3:1. Oiga, estoy, no sé a qué horas comencé yo. ¿Cuánto tiempo estamos? ¿Cuánto tiempo llevamos? Es que para no pasarme como este tema es muy extenso. Bueno, en primero capítulo 3, versículo 1. Cuando la palabra de Dios señala dos elementos que son muy valiosos y que nos precisan unos requerimientos éticos que son para el pastor y para la iglesia también. ¿Sí? ¿Ves que es donde está hablando a mí? ¿Sí? O sea, uno cree que no, porque es que el pastor nos tira. No, eso primero la pelita fue para mí. ¿Sí? Me alegra Mary, que tuvo la cirugía y gracias a Dios está mejor. Mucho por el tema, gracias a Dios está mejorcita. Sigamos orando por ella, amén. Ahora entonces dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Sigue diciendo, pero es necesario que el obispo sea uno irreprensible. ¿Sí? Y vamos mirando esas cosas. Bueno, leámoslo. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, no ebrio. ¿Te imaginas? No, borracho por él. Y esto también para los servidores.
Y sobrio también como lo miramos cuando hablamos del Espíritu Santo. Como el Espíritu en el cerebro. Que el cerebro y les dije pues, que no solo es el amor, la ira, ¿cierto? Puede que alguien esté ebrio de ira, pero ese amor, la ira lo domina, ¿cierto? Y pastor, pues, o puede ser un líder o una líder, y así no puede, no señor, no señora, ¿sí? Y toca quitar la correa y darle correa, porque hay personas así, y hay pastores así también. Bueno, yo estoy metiendo a los pastores, me disculpan los pastores que hay por aquí, que algún día van a ser pastores, pero lo estoy metiendo aquí, porque esto es para todos. Y luego sigue diciendo, prudente, porque el pastor debe ser prudente, un servidor también. Cuidado con lo que habla. Te imagino los chismosos que andan aquí. ¿Y qué hay de daño de por allá? Ay, no. No, solo tiene que ser prudente, ¿cierto? Decoroso, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver. Hospedador, apto para enseñar, ¿sí? Es decir, hay cosas que son necesarias y que marcan, este versículo es como el centro de la ética cristiana, porque nos marca el camino para que usted se comporte éticamente, ¿sí? La ética ha sido variable, dinámica, y eso de pronto es difícil de entender. Nuestra hermano Edison, que estábamos en estos días hablando con el hermano, que estamos hablando de algunos aspectos éticos, ¿sí? Porque si usted va a Escocia y ve un pastor con falda de cuadros, a usted le parece raro, ¿no? ¿O no? Pues ojalá que sí, porque pronto me vayan con falda y dicen, no es normal, normal. No, es cierto, es raro. Es como en algunos países que uno de los pastores que ellos, bueno, el hijo fue el que me contó, realmente es, porque el pastor ya no vive, ya no está vivo, entonces cuando llegó a la iglesia lo recibieron con el ósculo santo, que es un beso en la boca. Te llegan los hermanos, un beso en la boca, el hermano, todo era así. Perdón, era entre hermanos, hombres y entre mujeres. No se podía combinar. Entonces, era una cultura en ese país, en ese lugar. Pues yo no iría por allá, ¿verdad? Y ya sé dónde es porque no, aunque me inviten, me han dicho, lo invitamos, no, yo no saben que no es solo para predicar. Y no, pasa lo ¿y qué pasó? Un solo tiempo, yo no aguantaba ni saludaba. Si en Argentina para mí fue duro también, porque hay dos besos acá, uno acá y otro acá, pero entre los hombres. Entonces yo no sabía, y yo en una dominical, terminó la dominical, están en verano y un sudor, y llega un anciano, primero fue un trabajo. Un anciano, yo no, y ya todos llegaron, pues a la colombiana, bendito. Muy incómodo, yo realmente no. Pero entonces ahí es donde luego hablaremos sobre ese tema, sobre los aspectos éticos, que también varían según el lugar, pero que hay que tener, por eso hay que tener los principios bíblicos. Porque el principio bíblico rige también la ética y la moral del lugar donde estemos. ¿Entienden? Bueno, entonces vamos a ya ir cerrando, vamos a cerrar ya.
Y el versículo dice, miremos ahí otra vez en el 3:1, ¿sí? Dice, pero es necesario, es decir, el pastor y también entramos todos, es decir, es necesario, inexcusable, ineludible, inevitable, obligatorio, ¿sí? Que tenga estos aspectos éticos de comportamiento, ¿sí? Que el primero es irreprensible, es decir, limpio, intachable, impecable, insobornable, ¿sí? Es decir, que ante la gente no diga, el pastor ha tumbado a más de uno en negocios. El pastor, no, eso le prestan plata y no paga. Ese hermano, ahí ya pongamos ahí, ese hermano o esa hermana, no, eso no es ético. Esto está muy complicado. Pero toca, sí, hay que hacer. Porque eso es lo que nos ha regido. Porque eso me llevará a una vida de pecado, de perdición. Por eso es necesario que haya una persona que seamos irreprensibles delante de las personas. Y yo diría no delante de las personas, delante de Dios. Porque si usted es irreprensible delante de Dios, si Dios no tiene de qué reprenderlo, pues también delante de los demás. ¿Sí? Por eso tenemos que vivir, porque si usted predica y luego lo escucha y dice, pero ese que. Bueno, hermano Horacio me ha repetido así 2 veces, ya se me perdió el número. Me ha dicho muchas veces, me ha dicho, es que en el altar uno no le puede servir de cualquier manera. Uno tiene que estar bien preparado, uno tiene que tener buen. Mano, eso es ética, ¿sí? Porque si yo predico del amor de Dios, pero luego estoy tratándolos mal a ustedes, o hablándoles mal, ¿sí? O regañar, ¿sí? Y luego no tengo amor, entonces soy reprensible. Habla mucho, pero no hace mucho lo que dice, ¿sí? Por eso debemos de ser irreprensibles y es necesario que lo seamos. Por eso cuando predicamos, el predicador es un modelo de los que creen en la palabra. Por eso hay en 1 Timoteo 4:12, porque para que ya vamos finalizando por hoy el mensaje, dice, le dice a Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Hay que ser ejemplo en varias cosas. 1, en palabra. Sea ejemplo en su palabra, en lo que usted enseña, en lo que habla. 2, en la conducta, en cómo se comporta. ¿Dónde? Hagamos 5 ejemplos. ¿Dónde? En la casa. Oye, qué bonito es. Porque puede que se comporte bien afuera, pero en la casa se comporta mal. Y no se vale. 2, ¿dónde más? En el trabajo. Se comporta bien en la casa, pero en el trabajo se desconchimpla, como dice el teórico, ¿no? Se desconchimpla de una. En el trabajo hay que comportarse adecuadamente. Otro, en el estudio, en la universidad, en la escuela, los niños, las niñas, en el colegio, en la universidad, ¿cierto? 4, ¿dónde? En la calle, por donde usted ande, tiene que comportarse bien. La conducta debe ser adecuada. En la iglesia también, ¿sí? Muy bien. Por eso es necesario que haya un ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor. Ojo con eso, tenemos que amarlo, Dios tiene que ver. Porque a veces se ve más el odio que el amor. Y a mí me ha tocado trabajar en eso. Porque hay algunos que no son amables. Es decir, ¿cómo le decimos? Como que uno dice que, es que no se deja amar.
Ve, diga la palabra amable. ¿Qué dice, hermano? Bueno, entonces uno trabajar el amor, ¿sí? Y amarlos a todos y a todas y mostrarles el amor. Como le decía esta hermana al hermano Luis, a la hermana Carolina, hay que mostrarle el amor a la iglesia, pues en una formación que estamos teniendo. Hay que mostrarle el amor hasta menos nos trata bien, porque hay personas que no nos tratan bien. Y a esa persona hay que mostrarle el amor y darle amor. Pero es que no se lo merece. Es que Dios no nos mandó a usted mirar si lo merece o no, solo amar. Y si hay que amar a los enemigos, ¿cuánto más los hermanos? ¿Cierto? Sea lo que sea. Y ya terminamos. Es que una lágrima me queda aquí. En espíritu, ¿sí? Como ser espiritual, todo lo que haga en espíritu que sea un ejemplo. En fe, ¿qué sería fe? En uno como cristiano, como creyente, pero también en fe en lo que usted cree de Dios. Por eso hablamos de este domingo y 8 días de el lenguaje de fe. Usted tiene que hablar un lenguaje de fe, decir, Dios nos va a ayudar, Dios está con nosotros. O sea, su lenguaje, eso tiene que haber una conducta, una palabra, un amor, un espíritu y una fe que se note en usted. Amén. Y también la pureza. ¿Sí? Bueno, es tan bonito que cuando usted va por ahí, estos días vi por aquí como una hermana. Entonces yo le dije, ve, allá va como una hermana, pero yo no la conozco. Entonces Salomón me dijo, ¿y usted cómo sabe que es una hermana? Y yo, no, es que se le nota. Y yo estaba aquí y iba por allá lejos. Y se le nota, estoy viendo desde lejos. ¿Sí? Como una visión 25, 20. Tengo una buena visión, pero no para reconocerle la cara a una persona por allá. Pero hay algo en las personas, en el cristiano, que se le nota. Dice, algo tiene especial, ¿cierto? Es decir, y a veces hay una pureza, y por eso cuando el cristiano falla delante de Dios, uno le ve como algo, y dice, uy, este hermano está raro, esta hermana está como rara, como que algo pasa, ¿sí? Y puede ser que está cometiendo pecado. ¿Y qué tenemos que hacer? Tirarlo a la calle y apedrearlo. ¿O no? Piedra no. Entonces, ¿con qué? Palos. ¿No? ¿Con qué? Ah, bueno, con amor. Uy, se estará aprendiendo mucho. Por eso es que, sea el que sea, pero es que viene y es que está en pecado. Eso es con Dios. ¿Usted qué tiene que hacer? Juzgarlo, decir, usted se condena, cochino, cochina. Sí, como pastores que dicen así, cochinos. Bueno, pues me imagino que hablará así un pastor. Pero, y los no, pero nosotros no podemos juzgar. Es que no somos jueces, y gracias a Dios no somos jueces, si no, habríamos condenado ya por cualquier cosa, a cualquier persona le habríamos condenado. ¿Sí? Pero Dios nos llama a ¿qué? A ser amorosos, a ser un creyente o una creyente que sea un ejemplo, que cuando la gente diga, vean, esa señora, yo siempre que habla está hablando bien, yo nunca le he escuchado una palabra fea, ¿cierto? Siempre que yo veo que se comporta bien, no la veo por ahí agarrada, ¿no? O con el pastor. Ah, bueno. Yo veo siempre como que tiene amor hacia la gente, tiene amor con nosotros, siempre trata de amor, ¿sí? En espíritu, es una persona como espiritual. Hablaba bastante de verdaderos espirituales, no santurrones, sino ser espirituales. La fe
una persona que tiene pureza. Es decir, que vive una vida separada. ¿Dónde? En la casa, en el trabajo, en la universidad y en la iglesia. Los 5 que dijeron ustedes. Es donde hay para nosotros. Hacemos una oración. Entonces seguiremos este tema de introducción. Hermano, esto es vida cristiana. Esto tenemos que tenerlo claro y presente. Amén. Y expóngase a la palabra de Dios. Diga, ay, pero están hablando de eso y ay, yo qué. Hágale, venga y expóngase. Diga, Señor, bueno, aquí estoy, hágale. Y llega Dios y empieza a echarle agüita y a estregar y a quitar una mancha que le duele. Pero expóngase a la palabra. Porque la palabra es la que nos limpia. Por medio de la palabra Dios nos limpia para presentarnos a Él mismo como una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga. Amén. Si alguien necesita limpiarse delante de Dios, hágale. Dígale al Señor que le perdone. Hable con Dios un momento, hable con Dios ahí. Este es su momento. Ya Dios tuvo un momento de hablarnos. Ahora este es su momento de hablar con Dios, de decirle, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor. Dios mío, ayúdame a tener una vida cristiana agradable a ti, Señor. No como lo enseña la religión pentecostal, no como lo enseña el religioso pentecostal, sino como lo enseñas tú en la palabra, Señor. Ayúdame, Dios, a entenderlo, Dios. Ayúdame, Señor. Enséñame más sobre cómo debo